Antes de que los cardenales entraran para elegir al que sería el nuevo papa, ya había alguien más en la sala. Y no era un cardenal, ni un guardia, ni un sacerdote, era un niño. Y no tenía idea de lo que estaba a punto de presenciar. No llevaba sotana, ni anillo, ni nombre importante. Llevaba un suéter de algodón con un remiendo en el codo y unas zapatillas manchadas de tierra. Sus manos estaban sucias de haber tocado la fuente, su rodilla raspada, su alma limpia. Era el hijo del jardinero del Vaticano. Los que trabajamos aquí lo conocíamos. Corretear entre las columnas del claustro, esconderse detrás de las bancas de madera, hacer figuras con pétalos de bugambilia, era parte de su juego. Pero esa mañana todo estaba más callado que de costumbre, más solemne, más sagrado. Hoy se elige al nuevo papa, le había dicho su padre antes de empezar a regar, pero él no entendía lo que eso significaba. Para él, la palabra papa era una figura blanca que aparecía en estampitas y sonreía desde un balcón lleno de flores. Mientras su padre trabajaba, el niño caminó hacia la fuente del jardín. Se agachó, tocó el agua, miró su reflejo y entonces la vio. Una paloma blanca, posada sobre el borde. Observándolo, sus ojos se cruzaron por un segundo. Luego, sin aviso, ella alzó el vuelo. Él la siguió. Escribe en los comentarios: yo también creo en las señales del cielo, si este momento consideras que fue un milagro. Lo que pasó después no está en ninguna crónica. No fue grabado por cámaras. No quedó registrado en informes, pero fue real. Y quienes lo supimos, aunque sea en fragmentos, entendimos que ese día no solo se eligió un papa. Ese día, Dios eligió quién debía presenciarlo. El niño cruzó un pasillo largo, uno de esos pasillos que solo pisan los altos rangos. Las losas del suelo estaban frías, el aire olía a cera, incienso. Y algo más, algo que no se puede nombrar. La paloma voló delante de él, tranquila, como si supiera el camino, y entonces la vio atravesar una puerta entreabierta. El niño entró sin pensar, y cuando cruzó el umbral, se detuvo. Frente a él, una sala inmensa, casi vacía, alta, seria, imponente, una mesa larga al centro, cubierta por un mantel rojo oscuro que llegaba hasta el suelo, sillas vacías, velas apagadas, silencio absoluto. El niño tragó saliva. Había ido demasiado lejos. Quiso volver, pero sus pies no se movieron. Y entonces escuchó un ruido, lejano, casi imperceptible. Pasos. Estaban por entrar. Rápido, casi sin pensar, se agachó. Se metió bajo la mesa. El mantel lo cubrió por completo. Ahí, en la oscuridad tibia de su escondite, con el corazón latiéndole en los oídos, el niño entendió algo. Había entrado a un lugar que no debía, pero no estaba solo, porque en esa oscuridad sintió algo más, un susurro invisible, una presencia silenciosa, y sin saberlo estaba a punto de ver, desde el suelo, desde la inocencia, cómo el cielo hace sus elecciones. La primera voz que escuchó fue seca, no fuerte, no agresiva, pero con ese tono que los adultos usan cuando se están poniendo de acuerdo y nadie quiere ceder. Necesitamos claridad desde la primera ronda. Después vinieron los pasos, lentos, pesados, arrastrando sotanas sobre mármol antiguo. El niño, debajo de la mesa, se encogió. Veía apenas los pies, botas negras, sandalias franciscanas, zapatos de charol brillante, 12 pares, 20, 30, más de 100 tal vez, y el sonido de una puerta grande cerrándose detrás del último de ellos. El cónclave había comenzado, y él estaba adentro. Desde su escondite, no entendía mucho. Las palabras llegaban difusas, distorsionadas por la tela del mantel y la distancia, pero sí entendía el tono. Había tensión. Con todo respeto, Eminencia, el nombre que usted propone no es viable.
Lo que se necesita ahora es firmeza doctrinal. ¿Y qué me dice del pueblo? ¿De los jóvenes? No podemos elegir con miedo. Cada frase era más aguda que la anterior, como una cuerda que se tensa y tensa, hasta que parece que va a romperse. El niño temblaba, no de frío, de algo más profundo. No sabía qué era, pero ese lugar, que por fuera parecía sagrado, por dentro empezaba a parecer demasiado humano. Y sin embargo, no todo era ruido. Hubo un momento, breve, casi invisible, en que el niño sintió que el aire cambiaba, una pausa, un vacío, y entonces una voz distinta, más baja, más antigua, más limpia. No hablaba, oraba, no debatía, susurraba. Desde debajo de la mesa, el niño se estiró apenas para ver entre las grietas del mantel. Y ahí estaba, un cardenal anciano. No se movía, no alzaba la voz, no miraba a nadie. Solo tenía la cabeza inclinada y las manos juntas. Rezaba. Mientras el resto discutía estrategias, nombres, regiones, posturas teológicas, él solo repetía una oración. El niño no sabía qué palabras eran, pero su alma sí, porque por primera vez desde que se escondió, sintió paz, y justo en ese momento, un aleteo. La paloma regresaba, bajó desde lo alto, y ningún cardenal la vio, solo él. Dio una vuelta en el aire, y se posó suavemente sobre el atril, justo frente al cardenal que oraba. Y entonces, silencio, uno real, uno que dolía, uno que hablaba más que todos los discursos juntos. Desde abajo, el niño no entendía todo, pero entendió esto. Ese hombre no quería ser elegido, y por eso fue elegido. Silencio, tan espeso que parecía tener forma. Los cardenales no dijeron nada, no se movieron, no alzaron la voz, no bajaron la mirada. Estaban congelados, como si el aleteo que acababan de presenciar no fuera de una paloma, sino de algo más, una señal, un mensaje, un susurro del cielo disfrazado de ave. La paloma permanecía inmóvil. Su cuerpo delgado y blanco contrastaba con el terciopelo rojo del atril. No parpadeaba, no picoteaba, no tenía miedo. El único que la miraba directo era el cardenal anciano. Aún no se había movido. Seguía con las manos juntas, la cabeza baja, los ojos cerrados. Pero esta vez una lágrima bajaba por su mejilla. Desde debajo de la mesa el niño lo veía todo. No entendía la estructura del cónclave, ni la doctrina, ni el significado de cada color, de cada símbolo, de cada voto. Pero sí entendía otra cosa: el aire. Había cambiado. Había algo que flotaba encima de todos ellos, como si el techo de la capilla ya no fuera un fresco pintado, sino una grieta abierta hacia el cielo. Fue entonces cuando uno de los cardenales, uno alto, fuerte, con voz que normalmente marcaba la sala, rompió el silencio, no con autoridad, con reverencia. El cielo ya habló. Sus palabras no encontraron eco, solo asentimientos. Uno, luego otro, luego otro más. Como si algo dentro de cada uno de ellos hubiera sido tocado, como si hubieran entendido, todos al mismo tiempo, que sus argumentos ya no valían, que sus preferencias habían sido superadas, que su lógica había sido interrumpida por algo más puro, más alto, más divino. El niño escuchó entonces el crujido de los bancos cuando los cardenales se acomodaron, y después el sonido leve de votos siendo escritos, papeles doblados, nombres repetidos todos con la misma palabra. León. Cuando se anunció el resultado, nadie aplaudió, nadie celebró. El cardenal anciano se levantó despacio. Su rostro no mostraba sorpresa, ni alegría, ni miedo, solo obediencia. El tipo de obediencia que no nace del deber, sino del amor.
Fue entonces cuando algo pasó, algo que el niño jamás olvidaría. El nuevo papa, ya levantado, caminó lentamente hacia el atril, y en medio de toda esa grandeza, de esa solemnidad, de esa historia de siglos, giró apenas el rostro. Miró hacia la mesa, hacia el mantel rojo, hacia él, y le sonrió. No era una sonrisa grande, ni una de «te descubrí». Era algo más suave, más profundo, como si le dijera «sé que estás aquí y está bien». Ese fue el momento exacto en que el niño supo que no había entrado por error. Había sido llamado. Fue solo un gesto, pequeño, sencillo, humano, pero bastó para que todos en la sala entendieran que algo no estaba dicho todavía. El nuevo papa, aún sin cruz pectoral ni anillo, sin discursos ni cámaras, se acercó a la mesa del centro. No con prisa, no con juicio. Se inclinó suavemente y con una sola mano levantó el borde del mantel. Los cardenales lo miraron confundidos. Algunos fruncieron el ceño. Otros entrecerraron los ojos, como intentando entender si aquello era parte de algún antiguo protocolo olvidado. Y entonces lo vieron, unos ojos redondos, grandes, llenos de agua, una carita manchada de polvo, un niño, pequeño, temblando, respirando como quien acaba de despertar de un sueño del que no sabe si quería salir. Hubo un segundo de suspensión, un instante que se estiró como si el tiempo dudara en seguir, y luego el papa sonrió, pero no una sonrisa de sorpresa, ni de ternura. Era una sonrisa que solo pueden dar los hombres que han visto lo invisible, una sonrisa que decía, «Tú viste lo que tenías que ver». «¿Cómo entraste aquí, hijo?», preguntó. El papa en voz baja, apenas audible. El niño solo bajó la cabeza. Se aferraba con ambas manos al mantel, como si soltarlo fuera dejar caer todo lo que acababa de vivir. «¿Tienes miedo?». «Sí», insistió el papa. El niño asintió sin levantar la vista, y entonces ocurrió algo que, hasta donde tengo memoria, jamás ha pasado en un cónclave. El papa, con todo el peso recién depositado sobre sus hombros, se arrodilló. Sí, se arrodilló frente al niño y le dijo al oído, «Yo también tuve miedo. Hoy, cuando me eligieron, comenta amén si esta humildad te conmovió tanto como a nosotros». Nadie se atrevió a moverse, no por escándalo, sino por reverencia, porque todos sabíamos, en lo más profundo del alma, que ese momento no era para interrumpirse. Después, el papa tomó al niño de la mano, lo sacó con cuidado de su escondite y lo sentó a su lado, sobre uno de los bancos de madera. El niño aún no hablaba, solo miraba sus pies colgando, el mármol brillante, los ojos de los cardenales, y al ave que seguía allí, inmóvil, observando. Uno de los cardenales se inclinó hacia el papa y susurró, «¿Qué hacemos, santidad?». Y León XIV respondió con la voz firme y serena que usaría semanas después ante millones, «Nada». Él fue testigo, y a veces el cielo manda testigos que no están en la lista. En ese momento, uno de los cardenales más ancianos, quien había estado en 3 cónclaves anteriores, se puso de pie y dijo, «He visto muchas elecciones, pero nunca había sentido una como esta». Y volvió a sentarse, con los ojos húmedos. El niño miró al papa y preguntó en voz bajita, «¿Yo me voy a meter en problemas?». Y el papa, sin dudar, le respondió, «No, tú entraste donde nadie debía entrar, pero viste lo que solo los puros pueden ver. Ese día no hubo boletines, no hubo mención oficial, ningún medio lo supo, pero los que estuvimos cerca nunca lo olvidaremos. No hubo castigo, no hubo corrección, no hubo preguntas. Cuando uno de los asistentes del Vaticano llevó al niño de regreso con su padre, el jardinero simplemente lo abrazó, con fuerza,
como quien ha visto muchas cosas en su vida, pero nunca esto. Esa noche los jardines estaban más quietos que de costumbre, las fuentes seguían murmurando agua, pero el aire parecía distinto, como si lo invisible hubiera dejado una huella. El niño estaba sentado al borde del camino empedrado, con las piernas colgando y las manos cruzadas. No hablaba, pero pensaba. Su padre se sentó a su lado y esperó, hasta que sin mirarlo el niño susurró: «Papá, yo rompí algo». El jardinero no respondió con palabras, solo le puso la mano en la nuca. «¿Me porté mal?», insistió el niño. Y entonces el padre respondió con voz grave y suave: «No, hijo, lo que hiciste no se puede explicar». Entonces, ¿por qué todos me miraban como si yo fuera raro? El niño volteó a verlo. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por miedo, sino por algo más profundo: confusión, peso, tal vez algo de luz. Y entonces lo dijo, sin que nadie se lo enseñara, sin que nadie se lo explicara, solo lo sintió y lo puso en palabras. Yo pensaba que para ser importante había que levantar la voz, que el que más hablaba ganaba. Pero ese señor que eligieron no habló nada, solo rezaba, y lo eligieron a él. Creo que el que no busca ser grande es al que Dios hace grande. El jardinero no se movió, porque sabía que ese momento no era suyo, era del niño y de aquel que le había puesto esa frase en el corazón. Si esta frase tocó tu corazón, escríbela abajo: el que no busca ser grande. Después de un rato, el niño se puso de pie, sacudió sus pantalones y miró hacia el cielo. ¿Crees que la paloma va a volver?, su padre sonrió. No sé, pero si vuelve, tú ya sabrás a dónde seguirla. Desde aquel día, en los pasillos ocultos del Vaticano, comenzó a circular en voz baja una frase no dicha por un papa, ni escrita en un documento, dicha por un niño: el que no busca ser grande es al que Dios hace grande. Y los que llevamos años custodiando estas paredes sabemos que eso es verdad, porque a veces los más pequeños entienden lo que los grandes olvidan. Si este video tocó tu corazón, escríbela abajo: el que no busca ser grande.